buenas noches. Les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. ¿Qué tal, Dul? ¿Cómo estás? Muy bien, ya es jueves para algunos. Sí, pero a nosotras nos toca estar aquí informándoles a todos y todas ustedes. Hoy les hablaremos sobre una inversión millonaria en Acapulco para la reconstrucción después del paso de estos huracanes, Dul. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informa que de octubre a enero se han invertido cerca de 7,000 millones de pesos y también anunció que se invertirán otros miles de millones de pesos, Dul. También les tenemos información sobre la reunión que mantuvieron ministros de la Suprema Corte de Justicia con representantes del Poder Ejecutivo, la Consejería de la Presidencia, para hablar sobre los fideicomisos que la Corte tiene que entregar a la Tesorería y que puedan ser usados en la elección judicial. De eso les tenemos detalles, Dul. Pues justo por ahí va en el Con Todo de este jueves. Nos pusimos a analizar pues a cuánto asciende el monto de los fideicomisos, no solo de la Suprema Corte, sino de todo el Poder Judicial, y sobre todo, de qué se trata, de qué prestaciones gozan algunos trabajadores del Poder Judicial. Entonces, pues, como siempre va a estar bueno el día de hoy, una pausa y arrancamos. Muy buenas noches en este jueves 16 de enero. Gracias por estar con nosotras. Vamos a las notas de Al Hilo. El día de hoy hubo un atardecer muy bello allá en Acapulco, Guerrero, y ahí estuvo pues parte del gobierno federal acompañado de varios empresarios, incluyendo el empresario más rico de México, Carlos Slim, y es que se dio el anuncio de inversión millonaria precisamente para rescatar, para seguir reconstruyendo Acapulco tras el paso del huracán Otis primero y después John. Justamente en los primeros días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuando el huracán John impactó en Acapulco y terminó de devastar lo que ya había destruido el huracán histórico Otis. Bueno, desde este puerto, les decía, desde un bonito atardecer de este jueves 16 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que de octubre, cuando inició su gobierno, a enero, se invirtieron ya cerca de 7,000 millones de pesos, pero además anunció el día de hoy, acompañada de parte de su gabinete, otra inversión de 8,000 millones de pesos para los próximos años, particularmente para destinarse en el sistema de aguas de Acapulco, también desasolve de ríos, y también se anunció un centro integral para el rescate de Acapulco. Así lo dijo esta tarde-noche. A veces, cuando no se notan las cosas, es cuando mejor salen, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Invertimos en Guerrero cerca de 7,000 millones de pesos de octubre a enero, 3,000 kilómetros de carreteras, 67 puentes y el apoyo directo a la población. A partir de ahí tomamos una decisión. No podemos estar aquí en Acapulco solo cuando ocurre una tragedia como los 2 huracanes previos. Se estuvo trabajando con la Secretaría de Turismo y también con un proyecto para hacer un rescate integral de Acapulco. Bien, previamente, entre aplausos y gritos de Carlos, se dio la bienvenida a este empresario, el empresario más rico de México, dueño de América Móvil, de Grupo Carso, Carlos Slim, porque estuvo presente precisamente porque ha coadyuvado en este rescate y reconstrucción de Acapulco. Ahí, pues, celebró esta inversión y además anunció que se van a arreglar 400 casas. Pues vamos a escuchar este mensaje de agradecimiento de Carlos Slim, que representa cómo la iniciativa privada también se ha coordinado con el gobierno federal a favor de Acapulco. Es para mí un gran gusto el poder ver que a pesar de haber vivido 2 grandes huracanes muy destructivos,
ambos, sobre todo el primero. Acapulco revive, Acapulco se revitaliza, Acapulco, como se está planteando en el proyecto del gobierno federal, se amplía en muchos sentidos, se mejora en muchos otros sentidos y se abre mucho las puertas para volver a ser ese Acapulco de nuestra juventud, ese Acapulco de hace todavía algunos años, previo a estos huracanes, que sea un Acapulco revitalizado, alegre, atractivo como siempre ha sido, con la belleza, la hermosura y el encanto que ha tenido Acapulco. No solo para los mexicanos, algunos de ustedes sabrán que venían de Hollywood, venían artistas, venían personajes políticos, muchos venían a su luna de miel, como Kissinger, como el presidente Clinton, etcétera. Fue un lugar y va a ser un lugar y tendrá que seguir siendo un lugar muy especial, muy diferente a todo y que pues a pesar de estos dos huracanes hay un ambiente muy positivo del gobierno federal, como lo hemos escuchado, una actitud también muy positiva del gobierno y del gobierno del estado y del gobierno de la ciudad. Y muchos empresarios, como acabamos de escuchar, tenemos la voluntad, el interés de seguir trabajando para que Acapulco sea cada vez mejor. Nosotros iniciamos, cuando vino el huracán Otis, el trabajo de atender el desastre natural. Eso fue muy importante y hoy seguimos trabajando, ya se arreglaron 54 escuelas, se van a arreglar 400 casas y la verdad es que es un gran gusto ver el entusiasmo de todos ustedes, el entusiasmo que tiene toda la población de Acapulco para ir transformando rápidamente y volver a ser lo que fuimos, pero inclusive todavía con mejores condiciones. Agradezco y felicito a la presidencia, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a su equipo, por ese nuevo programa de hacer muy fuerte a Acapulco. Y bueno, pues solo decirles que nosotros, junto con los esfuerzos del gobierno, seguiremos empujando adelante para que Acapulco cada vez sea mejor. Ese es el anuncio que hace hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim, que lo comentábamos, nos llamó la atención también los aplausos que recibe al terminar este anuncio de inversión, Carlos Slim. Y vamos con información de la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana con presidentas municipales. Se reunieron este jueves en el World Trade Center de la Ciudad de México y ahí pactó con estos presidentes y presidentas municipales unir recursos para invertir en 3 ejes prioritarios: el acceso a agua potable, seguridad y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Además de los casi 2,000 alcaldes, asistieron también a este encuentro las y los 30 gobernadores. La presidenta firmó con los alcaldes y gobernadores un convenio para la creación del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que, según dijo, busca reconocer los derechos constitucionales que ahora tienen los pueblos originarios a través de la asignación directa de recursos para que ellos, conforme a sus usos y costumbres, elijan las obras en las que podrán invertir. Claudia Sheinbaum también propuso a los presidentes municipales juntar los recursos locales con los de la Federación para garantizar servicios como el acceso a agua potable, que es uno de los principales problemas que hay en el país. Vamos a escuchar cómo lo planteó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese es el segundo punto que queríamos plantearles a ustedes, que juntas y juntos podamos resolver los problemas relacionados con la infraestructura de agua en nuestros municipios y de saneamiento. Ese es el segundo tema que queremos plantearles, que lo hemos trabajado con las y los gobernadores y que queremos trabajarlo con las y los presidentes municipales
y que la Comisión Nacional del Agua ya ha estado trabajando con ustedes. A lo mejor es poco recurso, pero si lo ponemos juntos, entonces vamos a poder resolver más problemas. El tercer punto que queríamos platicar con ustedes es la seguridad, que podamos trabajar juntos para que con los y las gobernadoras, con el Gabinete Nacional y las y los municipios podamos atender con la misma estrategia los problemas de seguridad que tenemos. Y en particular uno de ellos, que es el primer punto de la estrategia nacional que hemos planteado. He hablado de que la estrategia nacional se compone de 4 ejes. Atención a las causas, que podamos darle a las y los mexicanos o cubrir las necesidades que tienen, y particularmente a las y a los jóvenes. Que nunca un joven tenga que acercarse a un grupo delictivo, que siempre tenga una opción de vida distinta. Por eso le llamamos atención a las causas que provocan la violencia. El segundo es más y mejor Guardia Nacional en el caso federal, pero en el caso estatal es más y mejor Policía Estatal, y en el caso municipal pues es más y mejor Policía Municipal. El tercer punto tiene que ver con inteligencia e investigación, que se realiza desde la Federación y en la que cooperamos con todos los estados de la República y con la Ciudad de México. Y el cuarto punto tiene que ver con la coordinación. Necesitamos coordinarnos más todavía, que haya mucho más coordinación entre la Federación, entre los estados y entre los municipios, y que los distintos proyectos, programas puedan ser atendidos desde el nivel municipal hasta el Gabinete Federal de Seguridad. Pero en particular en el primer punto, que es la atención a las causas, el objetivo es que entre todas y entre todos atendamos, a través del programa que encabeza la Secretaría de Gobernación, en donde se atiende a la población desde abajo, yendo casa por casa con las familias, particularmente en las zonas de mayor incidencia delictiva. Pero el segundo es la propuesta que hizo la jefa de gobierno al principio de la reunión. Es que entre todas y todos podamos construir caminos de paz. Es decir, que se note que en todo el país estamos construyendo dignificación de espacios para nuestra población, para nuestro pueblo. Que podamos hacer un pequeño camino de paz o un camino mayor. Y ahí también que juntemos los recursos municipales, estatales y de la Federación. Si en cada uno de nuestros municipios construimos un camino de paz que permita que haya más iluminación, que haya murales creativos de las y los jóvenes de México que tienen el legado del muralismo mexicano y que lo manifiestan en murales, en las paredes, en distintas zonas de nuestro país, que se ilumine, que se pinte, que se mejore el espacio. De esa manera también vamos a ir construyendo territorios de paz. Entonces, esta es la tercera propuesta, que avancemos juntos en este camino de construcción de la paz a través de caminos de paz y de la construcción desde abajo para poder ir construyendo cada vez un espacio más seguro en nuestro país. Esa es la tercera propuesta. Y la cuarta propuesta, pues, es que sigamos colaborando juntos. Y estamos, la coordinación independientemente de partidos políticos, de ideologías con los municipios, precisamente en torno a inseguridad, pero también proyectos hídricos que se suman al anunciado hace un par de horas allá en Acapulco, particularmente para pues sistemas de aguas allá en ese puerto. Bien, nos vamos rápidamente al tema de Cruz Azul. Ustedes recordarán a Billy Álvarez, él es exdirectivo de la cooperativa Cruz Azul. Él se encontraba prófugo de la justicia desde 2020. Bueno, el día de hoy ya fue aprehendido.
este jueves en la Ciudad de México fue aprehendido en un operativo por parte de la Fiscalía General de la República. Él en el 2020 renunció a su cargo en la cooperativa Cruz Azul después de ser denunciado por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y también fraude. Incluso se tuvo que emitir la ficha de la Interpol porque pues estaba prófugo Billy Álvarez. Él, además de estar en la cooperativa, también fue expresidente del club de fútbol, el Cruz Azul, y después de 32 años al frente de pues esta institución, en el año 2020 tuvo que renunciar a su cargo en medio de acusaciones de fraude, lavado de dinero, delincuencia organizada, al grado de que la unidad de inteligencia financiera tuvo que congelar las cuentas bancarias a su hermano, José Alfredo Álvarez, y también al vicepresidente del Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés. Entonces, pues ahí estamos. Todavía en mayo del 2022, en medio de estar prófugo de la justicia, reapareció, pero a través de un video que difundió en redes sociales, y ahí dijo lamentar la situación en la que estaba envuelta la cooperativa. Bueno, pues recuerden que los seguidores de este equipo de fútbol, Cruz Azul, pues lamentan los resultados que da este equipo, a la par de que Billy Álvarez pues estaba cometiendo fraude en la cooperativa. Así es, Dul. Hasta esta tarde solo se sabía que Billy Álvarez estaba siendo trasladado hacia, pues a ser presentado ante las autoridades, pero no tenemos todavía información de a dónde fue llevado. Les estaremos ahí informando a lo largo de este día y también lo que sepamos el día de mañana. Vamos a avanzar, Dul, con información que publican hoy nuestro jefe de información, Álvaro Delgado, sobre las personas que ya han presentado ante el INE las solicitudes para constituirse como partidos políticos. Hasta este jueves 16 de enero, el INE, el Instituto Nacional Electoral, ha recibido 14 solicitudes. Entre las personas que destacan por querer tener un partido político, Dul, seguro son nombres que ustedes ya ubican, que tienen bien conocidos: Xóchitl Gálvez, la excandidata presidencial del PAN, PRI y PRD. También está Guadalupe Acosta, la cabeza del Frente Cívico Nacional y el ex representante del PRD ante el INE, todavía hasta el año pasado. Además de otros personajes reconocidos por su afinidad a la ultraderecha, Eduardo Verástegui e Iván Peña Neder. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad de multimedia, sin embargo, con información de Álvaro Delgado. El actor Eduardo Verástegui y el expriista Iván Peña Neder, así como la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, prosélitos del millonario Claudio X González, quieren cada uno su propio partido político, un objetivo que también tiene por tercera ocasión Hugo Eric Flores, diputado federal de Morena y exaliado de Felipe Calderón. El INE ha recibido hasta el jueves 16 las solicitudes de 14 organizaciones que pretenden construirse como partidos políticos, una cifra que se prevé crezca antes del 31 de enero, cuando finaliza el plazo para registrar los proyectos que han convocado a políticos tradicionales y a quienes alegan ser novedosos. Con un claro perfil conservador y de apoyo a las políticas de Donald Trump está México Republicano, encabezado por Peña Neder, un priista que hace 6 años participó en la creación de redes sociales progresistas, el partido de Elba Ester Gordillo. En este proyecto participa Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, exdirigente estatal del PAN y militante de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, algunos de cuyos militantes, asegura Peña Neder, también están colaborando. Otro proyecto de partido conservador es el del actor Eduardo Verástegui, quien antes de irse a Washington a la toma de posesión de Trump, a quien admira, anunció que el viernes 17 sus colaboradores entregarán al INE la documentación para su proyecto. Otros políticos poco conocidos también buscan crear su propio partido, en cuyo proceso no recibirán recursos públicos y deberán contar con un mínimo de 257,000 afiliados, 60,000 de los cuales deberán participar
lugar en asambleas estatales o distritales. Estas asambleas se celebrarán durante todo este año y en enero de 2026 el INE definirá cuántas cumplieron con todos los requisitos para obtener el registro y participar, sin posibilidad de hacer alianzas en la elección de 2027. Bueno, a la par de este proceso para la creación de partidos políticos un año después de elecciones presidenciales, como está estipulado, también hay que recordar que está en la lista de espera la reforma electoral, política electoral, donde también se va a abordar el tema del financiamiento a partidos y demás. Pero bueno, eso está en veremos. Mientras tanto, agradecemos a quienes están con nosotras esta noche, sobre todo a quienes dan likes, superchats y también comentarios. Oscar, sobre el tema del Billy Álvarez, pues qué les digo, chicas, el fútbol es lo segundo más corrupto del país. A ver, preguntarle a Oscar qué es lo primero más corrupto del país para él. Y gracias también por sus comentarios. Maclovio Sánchez, partidos del chicle reciclado y demás saludos que nos mandan. Sí, Dulio, nada más ahorita que estabas recopilando comentarios sobre las notas que les presentamos. También alguien, él es César, así. Él es César. Nos comentó, a ver si no se sienten después traicionados por Slim, algo así leía en su comentario. Y lo decía por estos aplausos que escuchamos después del anuncio que hace de la inversión a Acapulco, y pues sí también tiene cosas obviamente cuestionables este empresario. Yo recordaba, por ejemplo, la insistencia que tenía de elevar a 75 años de edad la edad del retiro. Bueno, Simón. Parte del personaje que es para que no quería que sonara que nosotras estábamos aplaudiendo. No, era cronicar el Carlos, que se escuchó durante la transmisión. Sí. Pero bueno, Mon, hablando de, pues no de empresarios, pero sí... Bueno, sí, de empresarios, porque vamos a hablar de Donald Trump. Acuérdense que pues esta semana hemos hablado de quiénes iban, al menos de manera tradicional, a la investidura de los presidentes de Estados Unidos y quiénes no, a partir de esta pues campaña que surgió para enfatizar que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no fue invitada a la investidura. Bueno, resulta que, de acuerdo con la historia, ningún presidente de México ha sido invitado a la investidura, pero particularmente para este evento de toma de presidencia de Donald Trump el próximo lunes, se invitó a presidentes que simpatizan con Donald Trump en esta ideología de derecha, incluyendo Javier Milei, el presidente de Argentina, que se puso a bailar en la COP. Y se hablaba también de Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, también con la misma postura de derecha, un negacionista climático, estamos viendo en pantalla, por ejemplo, y pues resulta que Nanais no va a poder ir. El magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal de Brasil rechazó la solicitud para devolver el pasaporte al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue presidente del 19 al 22 allá en Brasil, para que no pueda viajar a Estados Unidos para asistir a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, a la que, de acuerdo con él, había sido invitado. Se trata de la cuarta ocasión en que este tribunal le niega la devolución del documento a Bolsonaro, ya que según el fallo no presentó la invitación formal para asistir a la investidura de Trump, es decir, no mostró la prueba. Esto fue lo que dijo el magistrado. No se adjuntó ningún documento probatorio que demostrara la existencia de una invitación realizada por el presidente electo de Estados Unidos al solicitante, es decir, Jair Bolsonaro, o bien el equipo de Donald Trump. Este pasaporte le había sido retenido al expresidente de Brasil por la Policía Federal desde febrero del año pasado, 2024, debido a las investigaciones por su presunta participación en un intento de golpe de Estado para mantenerlo en el poder, lo cual recuerda también el intento de golpe de Estado por parte de Trump en el asalto al Capitolio. De acuerdo con este fallo, hay indicios de que el político brasileño podría intentar huir del país, es por eso que no se le quiso devolver el pasaporte. El equipo de Trump, como les decíamos, ya ha invitado a su investidura a presidentes de derecha como Javier Milei de Argentina o a Nayib Bukele de El Salvador, y de acuerdo con Bolsonaro él también había sido invitado, no lo comprobó y no se le da el pasaporte, entonces no estará el día de lunes 20 de enero en esa investidura, que por cierto quien sí fue invitado fue Carlos Slim, ahora que estamos hablando tanto de este magnate primer
primero en la lista en cuanto a personas millonarias en México y también de los primeros lugares en América Latina. Pues Dul, ahí está otra información. Se va a quedar sin la compañía de Bolsonaro. Sin la grata presencia. Sí, pues a ver si no lo extraña ese lunes, que ya falta muy poquito también para la transmisión especial que vamos a tener ese día. Vamos a avanzar, Dul, con la información. Regresamos aquí a Información de México y está relacionado con el Poder Judicial. Desde la mañana de este jueves, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación protestaron frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal, que se ubica al sur de la Ciudad de México, para denunciar recortes a sus prestaciones. A esta protesta asistieron secretarios generales del Poder Judicial de distintas entidades. Hay que recordar que a inicios de este mes, la Suprema Corte informó que el recorte presupuestal para este año representará una disminución del 13% respecto de lo que les fue autorizado para el 2024. Desde ese entonces, a inicios de mes, la Suprema Corte dijo que esto podría afectar en actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales. Hoy, los sindicalizados del Consejo de la Judicatura rechazaron el recorte a las prestaciones del personal. Lo que expusieron en esta protesta fue que están tocando lo más sensible que tiene el Poder Judicial, que es su base trabajadora. Esta protesta, Dul, también llama la atención porque apenas hace unos días, el 10 de enero, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una tarjeta informativa en la que desmintió un documento que ha circulado en redes sociales en donde se refieren varias reducciones a trabajadores del Consejo de la Judicatura. En esa ocasión, el Consejo de la Judicatura expuso que la información es falsa y no corresponde al punto de acuerdo que se discutió y se había aprobado ese día, el 10 de enero, cuando publican esta tarjeta informativa. Lo que sí es cierto es que hoy, en la reunión que tuvieron ministros de la Suprema Corte con representantes del Poder Ejecutivo, los ministros insistieron en la necesidad de aumentar el presupuesto para la Corte con el argumento de salvaguardar los derechos de trabajadores, mientras que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial afirmó que van a buscar un diálogo con los consejeros de la Judicatura antes de llevar a cabo un posible paro de labores. Dul, y eso nos da paso, nos abre la oportunidad de presentarles el Con Todo, en el que trabajamos para ustedes el día de hoy. Nada más vamos a un corte muy breve y volvemos. Este lunes 20 de enero acompaña, sin embargo, en la cobertura especial. El ascenso de Donald Trump. Transmisión en vivo desde las 10 de la mañana, horario del centro de México. Perla Velázquez, Obed Rosas, Nancy Gómez, Manuel González, su servidor Álvaro Delgado y un servidor Alejandro Páez Varela, Montserrat Antúnez, Dulce Olvera y un equipo de profesionistas desde la redacción de sinembargo.mx. Información, análisis, entrevista en tiempo real. Todo por el canal de Sin Embargo al Aire en YouTube. Gracias por continuar con nosotras aquí en Dos con Todo. Vamos a la sección Con Todo. ¿A cuánto asciende el monto de los famosos fideicomisos del Poder Judicial y sobre todo en qué se gastan o para qué se destinan, para qué lujos se destinan de algunos trabajadores del Poder Judicial? Bueno, vamos con ello en el Con Todo. Bien, gracias por estar aquí. Vamos con el Con Todo. Hay que reconocerle el día de hoy, Mon, tanto a la consejera presidenta Ernestina Godoy como a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez el maratón de reuniones que tuvieron el día de hoy, empezando precisamente por esta reunión que tuvieron con los ministros en la Suprema Corte. Luego se fueron al evento con los alcaldes para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y terminan el día hasta allá en Acapulco para el tema de la inversión. Bueno, dicho lo cual, en efecto, desde muy temprano este jueves se reunieron
allá en la sede de la Suprema Corte, que está al lado de Palacio Nacional en el Zócalo capitalino. Norma Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte, recibió a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y también a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para dialogar sobre la elección judicial en próximo junio, particularmente respecto a la extinción de los fideicomisos, que hace un par de meses, años, se aprobó por parte del Congreso, pero fue suspendido por la propia Corte. También se habló sobre la suspensión del Comité de Evaluación del Poder Judicial anunciado hace unos días a partir de una de las suspensiones otorgadas por uno de los jueces de Michoacán. En esta reunión también estuvo los ministros Javier Lainez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ellos integrantes del Comité de Gobierno y Administración de la Corte. Esta reunión se llevó a cabo por petición de la ministra presidenta Norma Piña, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum. En un comunicado, la Suprema Corte dio a conocer lo siguiente. En el encuentro se revisó el estado que guarda la extinción de los fideicomisos y se acordó instalar una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y también Nacional Financiera, conocida como NAFIN. ¿Por qué Nacional Financiera? Pues resulta que es la que gestiona la mayoría de estos fideicomisos, al menos de la Suprema Corte. Bien, pues vámonos a responder, como tal, destino y monto de los fideicomisos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado una y otra vez que se usen estos famosos fideicomisos del Poder Judicial para financiar la organización de la elección judicial, puesto que el INE ha solicitado, en un primer momento solicitó 13,000 millones de pesos. Bueno, primera gran pregunta, ¿a cuánto ascienden estos fideicomisos? Al menos al corte del 30 de septiembre del año 2024, que es cuando se actualizaron en el Diario Oficial de la Federación. Ojo, porque esto incluye los fideicomisos no solo de la Suprema Corte, también del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral. 17,236 millones de pesos, más de 17,000 millones de pesos. Sobre todo lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos, dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos recursos tienen los fideicomisos? ¿Cuándo se va a entregar? Así lo planteó. Bueno, pues vámonos primero con los fideicomisos de la Suprema Corte, los cuales pues hablaron el día de hoy en esta reunión. Si Luis nos puede hacer el favor de proyectar precisamente esta primera tabla. La fuente es el Diario Oficial de la Federación, aunque la propia Suprema Corte también los hace públicos. Esto porque es por ley federal de presupuestos y responsabilidad. Bien, pues ubique del lado izquierdo es el nombre de los fideicomisos, el destino. Y del otro extremo está el saldo al 30 de septiembre de 2024. Dice en la tercera columna ingresos, rendimientos. Lo que sucede es que los fideicomisos iniciaron con un monto y han tenido ingresos y también rendimientos conforme se va evolucionando el tiempo. Bueno, empezamos con pensiones complementarias para mandos superiores, es decir, estos no van para ministros, pero sí para personas que están pues en cargos altos que ganan unos 200,000 mensuales y además pues cuentan con esto. Son 954 millones de pesos al 30 de septiembre del 24. Después está pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, es decir, además de las prestaciones que ya le incluyen sus salarios, que son pensiones y plan médico, aparte tienen estos fideicomisos que ascienden actualmente a más de 3,415 millones de pesos. Después está el plan de prestaciones médicas, particularmente para enfermedades poco comunes, porque aparte cuentan con su seguro médico. Bien, este es 166 millones de pesos, bueno, más. Luego, este llama la atención porque es una fuente de ingresos por parte de la Suprema Corte, manejo del producto de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos. Este asciende a 208 millones de pesos. Y me voy con los dos últimos, remanentes presupuestales, ese también es uno de los más altos, 1,596 pesos, es decir, lo que le sobra de los presupuestos.
Y finalmente el fondo Jurica de casi 840 millones de pesos. Bueno, dejémoslo en 800 millones de pesos. Ojo con este último, Mon, el fondo Jurica, porque más adelante nos vas a explicar por qué solo se ha podido devolver respecto al resto que les acabamos de leer. Bueno, vamos a recordar esta intervención que tuvo el entonces senador César Cravioto, ahora parte del gobierno de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México. Cuando él era senador, pues estuvo en el Pleno el 24 de octubre de 2023, que fue cuando en ese momento el Senado aprobó la eliminación de en ese entonces 13 de 14 fideicomisos. Bueno, él va desglosando estos 3 primeros y quiénes son los beneficiarios. Ojo, porque él está dando datos de 2023, es decir, son otros montos, y los que les acabamos de leer son los actuales, al menos al corte de septiembre 2024. Bien, corre video. No nos vengan aquí a hablar de agravios a los trabajadores de este país. Los han cometido ustedes por años y años, y la Corte también los ha cometido por años y años. Y les voy a decir aquí algunos ejemplos de estos fideicomisos que hoy van a desaparecer, aunque no les guste a los de la derecha. Por ejemplo, el fideicomiso 80-691, sistema de pensiones complementarias. ¿Y por qué sistema de pensiones complementarias? ¿Por qué las pensiones que la ley marca no son suficientes? ¿Por qué los altos mandos del Poder Judicial pueden tener pensiones complementarias? Pues resulta que es de 832 millones de pesos. ¿Y saben cuántos beneficiarios hay? 25, no 55,000 trabajadores como dicen, 25 personas. ¿Y qué implica? Compensación por riesgo, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, licencia prejubilatoria, prima quinquenal, asignaciones adicionales, ayuda de despensa, estímulo del Día de la Madre, estímulo del Día del Padre, fondo de reserva individualizado, pago de horas extraordinarias, apoyos a capacitación. Si eso no son excesos, pues entonces no sé a qué se refieren ustedes con excesos. Estas personas, estas 25, tienen salarios de 206,000 a 110,000 pesos. Con estos estímulos se van casi a 700,000 pesos. ¿Y ustedes dicen que no son excesos? ¡Qué sinvergüenzas! El fideicomiso 8690, sistema de pensiones complementarias para mandos medios y superiores operativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son para 155,000 trabajadores. Este fideicomiso apoya a 184 personas. 184 personas, no son 55,000 trabajadores, y tiene la friolera de 2,972 millones de pesos. Y así me puedo ir. Estos de plan de prestaciones médicas complementarias. Los trabajadores, y sobre todo los de arriba, tienen ISSSTE y tienen seguro de gastos médicos mayores. Y además, un fideicomiso por si sale alguna enfermedad rara. ¿Y saben cuánto tiene este fideicomiso? 2,972 millones de pesos. ¿Y saben cuántas personas lo utilizaron en el 2022? Una persona. No 55,000. Una persona. ¿Y dicen que eso no es un exceso? Que ya tengan ISSSTE, que ya tengan seguro de gastos médicos mayores, y encima este fideicomiso. No sean sinvergüenzas, por favor. Bueno, Dul, eso ocurrió en 2023. El 3 de diciembre del 2024, ya que se había aprobado la reforma judicial, en una sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte avaló comenzar el proceso para extinguir los 6 fideicomisos de la Corte y entregar su saldo a la Tesorería de la Federación. Estos fideicomisos, los que estaban en la Corte,
suman más de 7,000 millones de pesos. Y la Suprema Corte tiene que entregar estos recursos porque así lo estipula la reforma judicial. Esta decisión que toma en sesión privada la Suprema Corte el 3 de diciembre del 2024 la tomó porque el artículo 10º transitorio del decreto de la reforma judicial ordena textualmente que los órganos del Poder Judicial y en su caso de las entidades federativas llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, un decreto que se publicó en septiembre del 2024. Y estos recursos se entregarían a la Tesorería de la Federación. Ese plazo de 90 días venció el 15 de diciembre. Recuerden que la intención es utilizar los recursos de estos fideicomisos en la elección judicial. El 11 de diciembre del 2024, la Suprema Corte informó que aunque la ministra Norma Piña ordenó entregar todos los recursos de los fideicomisos que tiene con Banobras y Nacional Financiera, NAFIN, solo pudo regresar 853,913,710 pesos. Y estos corresponden al fideicomiso que se encontraba radicado en Banobras para el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, el que tú comentabas, Dul, el Fondo Juríca. Eso sí, eso que estamos viendo otra vez en pantallas hasta abajote. Es justo de esos 6 fideicomisos, el que estás leyendo actualmente es el Fondo Juríca, es el único que se pudo devolver porque pertenece, o más bien está gestionado por Banobras y no por Nacional Financiera como el resto. Así es, Dul. Y en esa ocasión, el 11 de diciembre, el argumento, lo que planteó la Suprema Corte es que NAFIN explicó que está legalmente impedido para cumplir con la orden de entregar los fideicomisos por las diversas suspensiones definitivas otorgadas contra el decreto que se publicó en octubre del 2023. Ese es el argumento que da NAFIN para no devolver estos fideicomisos. Y un dato, Dul. En diciembre del 2023, el ministro Javier Lainez concedió una suspensión para frenar la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Y esto pues nada más para recordarlo, porque es uno de los ministros que hoy se reúne también con la consejera de la presidencia. Bueno, esta suspensión, aunque sí la concedió el ministro en diciembre del 2023, fue revocada en noviembre del 2024, con el argumento de que ya no procede porque desde el 15 de septiembre del 2024 pues ya se aprobó la reforma judicial. Publicó, sí. Exacto, ya está publicada. Pero hay otros recursos legales que sí, que fueron aprobados, como una suspensión provisional que otorgó una jueza federal de Nuevo León llamada Andrea Génesis Alarcón. Concedió esta suspensión en septiembre pasado a un grupo de jueces y magistrados, y con esta suspensión ordenó no afectar las remuneraciones y pensiones de las personas juzgadoras ni extinguir los fondos o fideicomisos del Poder Judicial. Y Dul, ya pasamos eso en diciembre, ahora vamos con enero. Ya de este 2025. Hace solo unos días, el 7 de enero, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal insistieron en que no se ha entregado todo el recurso de sus fideicomisos porque Nacional Financiera, NAFIN, argumenta que están vigentes estas suspensiones. Ese es el argumento que todavía hasta el 7 de enero se dio desde el Poder Judicial. Lo que se sabe hoy es que representantes de Nacional Financiera estarán en las mesas de trabajo que acordaron entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y Dul, a la par de que se exigen estos fideicomisos del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha solicitado más presupuesto para realizar la elección judicial. Recuerden ustedes que el 9 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con todas y todos los consejeros del INE en Palacio Nacional para discutir el presupuesto que utilizarán
en la elección judicial de junio. Ahí se les garantizó una ampliación presupuestal. Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, detalló en esa ocasión que los recursos se destinarán para la contratación de personal adicional para los trabajos de cómputo el día de la jornada electoral, para la atención de las casillas, lo relacionado con el sistema de datos de la jornada electoral y se definirá el número de instalación de casillas. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el INE debe de aclarar para qué necesita estos recursos y confirmó que solo se tienen disponibles hasta el momento 800 millones de pesos del fideicomiso de la Corte, el que sí pudieron revolver. Exacto. Vamos a escuchar qué es lo que comenta esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. En la reunión que tuvimos con las y los consejeros, yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requiere más recurso y que informaran no solo a la presidenta, sino al pueblo de México en qué se gastan los 7,000 millones de pesos que están planteados para la elección. Y si requieren más, pues supongo que es para poner más casillas, porque fueron 172,000 casillas en el 2024. Y ahora están planteando cerca de 72,000 casillas para el 2025. Entonces, si hay más recursos que están pidiendo, pues supongo que es para poner más casillas. Pero no hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral. No la hemos recibido. Y además ellos, pues que la hagan pública. ¿Para qué se requieren tantos recursos? Ahora, lo único que está disponible en este momento, porque no es que haya cajones de recursos en la federación, como ustedes saben, además pues disminuimos el déficit este año e hicimos un esfuerzo muy importante para disminuir la operación del gobierno sin afectar, o la administración del gobierno sin afectar la operación, y no se disminuyó en las áreas sustantivas. Entonces, lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte. Es lo único que está disponible. Los otros en este momento tienen algunos amparos. Y además, entre otras cosas, para eso va la Secretaría de Gobernación pues a este llamado que pidió la Corte de tener un diálogo. Entonces, hasta ahora es lo único que hay disponible, y desde mi punto de vista, pues tienen que decirle al pueblo de México por qué se requiere más recurso, por qué los 7,000 millones de pesos no son suficientes, y si es más recurso, ¿en qué se destinaría? Yo eso se los dije el día que vinieron. Entonces, esta idea de que piden 1,500 millones, pues no sé de dónde y por qué. Entonces, yo creo que la gente que nos escucha, ustedes, están de acuerdo en que tienen que informar el INE de en qué se destina ese recurso, porque 7,000 millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Entonces hay estados que no tienen ni siquiera eso para inversión en su estado. Adelante. Capacitación, incluso el aumento de las casillas a 86,000, entonces se entendía que solamente estaba ya el Congreso por autorizar esta última parte. Pues sí, pero no hay 1,500 millones de pesos. O sea, al Ejecutivo no se le ha respondido esta parte. Yo no he recibido ninguna comunicación formal. Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal hasta hoy, por lo menos hasta ayer en la noche. Entonces estamos esperando la comunicación formal e informar al pueblo de México que lo que está disponible en este momento son 800 millones de pesos del fideicomiso de la Corte, que ya se ingresó a Tesorería. Bien, Mon, parte de analizar a cuánto ascienden los fideicomisos actualmente de todo el Poder Judicial, lo importante es también identificar que desde la presidencia, particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado una y otra vez que ese dinerito
iría para la elección judicial. Entonces, hasta el momento tenemos que los fideicomisos, los 6 fideicomisos de la Suprema Corte, ascienden a 7,000 millones de pesos, pero de esos 7,000 millones de pesos, dado que están gestionados por Nafin y Nafin pone de argumento el tema de las suspensiones en torno a la reforma judicial, solo se han podido regresar 800 millones de pesos. Esto en números cerrados. Master of Puppets nos dice es que regresar el dinero es poco estimulante y nos pone ahí unas chelitas. Gracias por sus comentarios al respecto y también sobre todo a David Rocha por su superchat esta noche de jueves 16 de enero. Continuamos, Mon. En esta misma reunión que aconteció muy temprano por la mañana entre la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica de Presidencia Ernestina Godoy y los ministros de la Suprema Corte, también se habló sobre un posible aumento al presupuesto de este año de la Suprema Corte. Acuérdense que la Cámara de Diputados aprobó al momento de discutir y aprobar el paquete económico 2025 un recorte al presupuesto de la Suprema Corte de un 13%. Bueno, pues ellos piden hoy un aumento, un ajuste al respecto para no dañar a los trabajadores. Es decir, vuelven con este mismo argumento por el cual no querían la eliminación de los fideicomisos, que se iba a afectar a los trabajadores. Escuchábamos al entonces senador César Cravioto puntualizar que no son los 55,000 trabajadores, sino algunos beneficiados por estos fideicomisos, incluyendo mandos superiores. Bueno, al respecto de este presupuesto, de este recorte de 13% y que ya fue aprobado por la Suprema Corte, la semana pasada les leíamos una tarjeta informativa de la ministra Lenia Batres que detallaba cómo fue esa sesión en privado para aprobar este recorte y que ahí se había decidido disminuir prestaciones, pero a trabajadores en vez de tocar los privilegios de los ministros y ministras, incluyendo el famoso descuento de 50% de presupuesto al comedor de los trabajadores y también adiós al bono de fin de año para trabajadores de ciertos niveles. Así, entonces, se ignoró la sugerencia de la ministra Lenia Batres de, en vez de recortar a eso, suprimir el seguro de separación individualizado y además colegiaturas en escuelas privadas. Bueno, cerramos el tema del fideicomiso de la Suprema Corte, más de 7,000 millones de pesos, solo se han devuelto 800 millones de pesos, nada más para que dimensionen. 7,000 millones de pesos es lo que invirtió el gobierno federal de octubre a enero para parte de la recuperación de Acapulco y que se ha visto en carreteras y demás. Bueno, nos vamos a los 4 fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, el otro brazo del Poder Judicial, y que va a ser sustituido por el famoso Tribunal Disciplinario para sancionar actos de posible corrupción por parte de los juzgadores. Bueno, ahí está en pantalla también información directa del Diario Oficial de la Federación al corte del 30 de septiembre año 2024. 4 fideicomisos, Mon. Ahí le va el primero. Pensiones complementarias, quédese con el concepto complementarias, es decir, además de las pensiones del ISSSTE, otras para magistrados y jueces jubilados, además mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, apoyos médicos complementarios, subrayo complementarios, y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos, y finalmente el cuarto, 8695, para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia, lo cual da un total, Mon, al 30 de septiembre de 10,040 millones de pesos. Dul, y vamos ahora con el fideicomiso del Tribunal Electoral. Este asciende a 18,255 millones de pesos y es para destinarse a apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos. Lo están viendo también ustedes en pantalla y es información pública en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, con esto queremos dejarles a ustedes claro que estos fideicomisos se reparten entre la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y que está en el Tribunal Electoral.
Y también le estábamos recordando que desde octubre del 2023 el Congreso aprobó la propuesta de Morena con la que se eliminaban 13 de los entonces 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En esa ocasión, el proyecto reformó el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que no podrían ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. El fondo que les comentamos casi al inicio, el Fondo Juríca. Sí. Bueno, eso se aprobó en octubre del 2023. En una conferencia de prensa en el Senado, la entonces bancada del PAN y del PRI afirmó que la extinción de fideicomisos atentaba contra los derechos de 55,000 trabajadores del Poder Judicial, por lo que presentarían una lluvia de amparos ante la Corte. Y pues sí cumplieron, porque sí presentaron varios amparos. En esa ocasión, el senador Julen Rementería, en compañía de la entonces precandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez, advirtió que la eliminación de los fideicomisos sería revertido por la Corte como sí sucedió en diciembre del 2023. Planteó en esa ocasión que no son privilegios, son derechos de los trabajadores, que no afecta a un solo ministro de la Corte. Vamos a escuchar qué planteó en ese momento, Dul, el senador Rementería. Y no son privilegios, son derechos de los trabajadores, que no afecta a un solo ministro de la Corte, ninguno de los fideicomisos, así se extinguieran en este momento. Y por otro lado, que tampoco se nutren de recursos públicos, esto desde 1999, tiene 24 años que no hay un peso de la Federación esos fideicomisos, 24 años. ¿De qué están hablando? Mentiras. El presidente miente en la investidura que tiene, se asume en la mañanera como que todo el mundo le va a creer, y algunos, muchísimos mexicanos de buena fe, no se imaginan que alguien con la banda presidencial, con lo que representa, fuera capaz de mentir en la forma que lo hace el presidente de la República. Y eso es lo que está en el fondo y es lo que están destruyendo los fideicomisos por atacar a los trabajadores, por supuesto, pero principalmente al Poder Judicial y tomar el control. No son privilegios, son derechos de los trabajadores. Bueno, esa imagen pues es ya octubre de 2023, ahí se veía pues una Xóchitl Gálvez senadora, que después ya sería oficialmente candidata a la presidencia, y se veía incluso también la que fue su vocera de campaña, y amiga, la senadora, se me está yendo el nombre, la de ¿Lili verde. Telles? No, la de verde, se me fue por completo su nombre, ya es jueves, se me olvidan conceptos. Pero ahí está también Lili Telles y por supuesto su querida Josefina Vázquez Mota. Es que le dicen de una manera que no quiero repetir. Se me fue, de verdad, ya es jueves y los nombres se me olvidan, pero ahí está, era para esta postal de octubre del 23. Bueno, rescatar sobre todo que ellos estaban señalando que los fideicomisos supuestamente si se eliminaban se iban a afectar a 55,000 trabajadores de todo el Poder Judicial, ese era su argumento, y también planteaban que la idea detrás era que Morena quería capturar al Poder Judicial. Bueno, en esa sesión de octubre de 2023, cuando finalmente sí se aprobó la eliminación, ahí estuvo también desde el Pleno el senador César Cravioto explicando que resulta que los fideicomisos pues no solo son para determinados beneficiarios de mandos superiores y medios, sino que más bien los utilizan para generar ganancias, y esto fue lo que le señaló. Resulta que los fideicomisos no se tocan. Cuando me refiero a que no se tocan, me refiero a que no se gasta el dinero de los fideicomisos. O sea, es un instrumento que tiene el Poder Judicial para ganar intereses, no para atender a sus trabajadores. Ahí les va. El de pensiones complementarias para mandos superiores en el 2013 tenía 485 millones de pesos. ¿Hoy saben cuánto tiene?
casi el doble, 832. Y ahorita les voy a explicar por qué pasa esto. Concluya, senador. No, espérenme. El otro señor se tardó 13 minutos y yo represento al triple de senadores que él. Le pido que sea el de respetuoso pensiones del tiempo complementarias para mandos medios tenía en el 2013 1.700 millones de pesos y hoy tiene 2.900 millones de pesos. ¿Por qué en 10 años, si están atendiendo a los trabajadores, estos fideicomisos, en lugar de bajar, el recurso que tiene se ha incrementado? Y así todos los demás. Uno, el de prestación médica, tenía 135, hoy tiene 145. Hay uno de producto de ventas de CDs, tenía 172, hoy tiene más. El de remanentes presupuestales tenía 788, hoy tiene 1.300. ¿Por qué pasa esto? Ya lo explicó mi compañero de la bancada del Partido Verde. Senador. Porque además, en la mayoría de los fideicomisos, en el presupuesto anual del Poder Judicial, piden el recurso para estas prestaciones. Ya viene en su presupuesto anual. Entonces, si ya viene en su presupuesto anual, ¿para qué queremos fideicomisos? Que en su presupuesto anual el Poder Judicial diga: pido tanto dinero para pensiones complementarias, pido tanto dinero para enfermedades raras, pido tanto dinero para todo lo que vea. Y ya será la Cámara de Diputados la que diga si les autorizan o no ese recurso. Están no solo quedándose con los guardaditos, están dobleteando el presupuesto. Explicación del entonces senador César Cravioto sobre para qué se utilizan los fideicomisos, es decir, no los tocan como tal o los gastan poquito y, como en cualquier inversión del banco, tienen sus jugosos rendimientos. Ahí está en pantalla para quienes nos estaban pidiendo, gracias, los fideicomisos, los 6 fideicomisos de la Suprema Corte. Acuérdense que el de abajo es el único que se ha podido regresar por el tema de que es el único que era gestionado por Banobras, y estos restantes por Nafin, Nacional Financiera, que está alegando que no puede regresar el dinerito porque en medio hay una lluvia de amparos y suspensiones. Hágale captura para quienes puedan hacerle captura y ahí lo tiene. Y agradezco a los que me contestaron mi lapsus, se me borró el coset por completo. Kenia López Rabadán, vocera de Xóchitl Gálvez y pues amigas, y tienen hasta su programa en Atypical TV, hacían de decir de nosotros. A las 12 nos fue, porque tú estás diciendo, no me acuerdo, yo nada más te hacía así. Gracias a quienes nos recordaron aquí. Ahí estamos, pues cerramos con todo y nos vamos al cierre. Así es, Dul. Hoy les tenemos información importante si ustedes tienen hijos, hijas, sobrinos, o pues nada más quieren estar ahí al tanto de los días de descanso que ha confirmado la Secretaría de Educación Pública. Se trata de el primer megapuente de este 2025. Un megapuente para las y los estudiantes de educación básica como parte del calendario del ciclo escolar 2024-2025. Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de 4 días seguidos sin clases durante este mes de enero en todos los estados de la República. De acuerdo con el calendario de la SEP, el primer descanso escolar del 2025 será los días viernes 31 de enero, el sábado 1 de febrero, el sábado 2 de febrero y el domingo 2 de febrero y el lunes 3 de febrero del 2025. Es decir, el último día de clase será el jueves 30 de enero y los alumnos podrán retomar sus actividades hasta el 4 de febrero. Este primer megapuente del 2025 se debe a que el viernes 31 de enero se realizará la Junta del Consejo Técnico Escolar en la que participan directivos y docentes, por lo que no es necesario que estudiantes acudan a clases. Mientras que el 3 de febrero está marcado en la Ley Federal del Trabajo como un día festivo por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, que se celebra el 5 de febrero, pero se recorre al día lunes este descanso. Con esto, las y los niños de nivel preescolar, primaria y secundaria tendrán un periodo de descanso de 4 días seguidos, mientras que las personas
docentes no laborarán el lunes 3 de febrero, Dul, para que anoten esas fechas. Pues qué sabroso. Y yo pensaba, Mon, cuando diste esta nota del megapuente, para los estudiantes de nivel básico que por sí retrasaron su regreso a clases después de las vacaciones de diciembre por el tema de los frentes fríos y sobre todo las heladas, bueno, ahora se le suma esto. Y también pues ya de una vez váyale anotando en su calendario si es que no lo tenía presente los otros puentes y descansos. Viernes 28 de febrero de este año habrá otra junta, por lo que se espera un nuevo puente para estudiantes de la SEP, no megapuente, pero sí un puente. Se prevé otro el día 21 de marzo, ya saben, vísperas de Navidad, de primavera, pero sobre todo el tema de Benito Juárez, y uno el 28 también de marzo. Por otro lado, la SEP otorgará un largo periodo de vacaciones por Semana Santa, del 14 al 25 de abril, de acuerdo con las fechas predeterminadas por las autoridades. Y finalmente, Mon, la SEP recuerda que el calendario escolar de 190 días es aplicable para escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, todas incorporadas al sistema educativo nacional. Pues ahí está. Para los niños los descansos, también para los docentes y también para mí ya descanso para que no se me vayan las palabras. Sí, Dul, ya nos vamos, nada más le agradezco a Herbert Solís, Hugo González, Oscar, Master of Puppets, Ilmelda, Daniel, L. César, a Gerardo Meléndez que nos estuvieran comentando durante esa transmisión, igual a Juan Rentería, que ya nos le agradecimos al final en un superchat que nos envió. Muchas gracias por estar aquí conectadas y dejándonos sus likes, sus comentarios. Nos vemos mañana, Dul. Y gracias también a Luis Mata, a Ilse García, a Ana de la Torre. Y a Emma Juárez, la operadora de los chicos de la tarde, que aquí anda. Bueno, saludos a Emma también. Que descansen. Nos vemos mañana.